una de las mayores problemáticas. La falta de agua es una de las mayores problemáticas que se ve reflejado en esta población. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el contexto actual de la educación colombiana, un gran porcentaje de los colegios evidencian un reducido uso de las TIC y solo en el área de tecnología e informática, limitando así el uso simple, el adiestramiento ofimático, inclusive no son aplicados en diferentes áreas de la enseñanza, lo que indica una nula transversalización, pues, de las herramientas de las TIC a todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, vemos que existe un consenso generalizado que es con el desenvolvimiento de sus potenciales y cualidades que las personas humanas adquieren plenamente su libertad y responsabilidad. Esto es lo que hace precisamente que la educación permite a los individuos aumentar la capacidad de dirigir su propio destino. En términos de asistencia escolar, que corresponde a la proporción de la población, un rango de edad definido que se encuentra asistiendo a estos centros de educación formal que tenemos en La Guajira, debe seguir mejorando, pues en todos los rangos de edad. Las tasas se encuentran por debajo de totales de lo que podemos calificar a nivel nacional, donde estos niños tienen el acceso a la educación. Si comparamos, si hacemos una tabla de educación más TIC y estos incentivos que hay en estos términos, de manera específica, la inclusión de estas nuevas tecnologías en los procesos educativos, como en el caso del uso del computador, la internet y los entornos de aprendizajes, ha aumentado el interés por el estudio de los beneficios y las consecuencias que trae su utilización. Entonces, vemos cómo o analizamos cómo el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han comenzado a desarrollar e implementar desde el año 2010 políticas que, si bien es cierto, nos han ayudado para cerrar estas brechas digitales que existen en cuanto a la educación, aún tenemos que resaltar que no ha sido suficiente. Este proyecto que denominado Vive Digital, este último pues plantea un conjunto de estrategias con el fin de que en el país, y más en estas comunidades tan aisladas, den como un salto tecnológico o se dé la aplicación de la Internet y el desarrollo de un ecosistema digital nacional. Entonces, vemos la importancia de ofrecer elementos orientadores al uso de nuevas tecnologías, es brindar alternativas para preservar la cultura y además contribuir en el uso de imágenes y en el entorno didáctico que son casi inexistentes en la actualidad y más en las comunidades indígenas. De pronto, este programa sí alcanzó a llegar a las comunidades indígenas debido a unas instituciones etnoeducativas. Estas instituciones etnoeducativas fueron prácticamente desplazadas de la ciudad, pues vienen de una institución educativa normal que están ubicadas en las ciudades principales, en las ciudades principales, y estas instituciones fueron como trasladadas pues por la falta de necesidad, porque obviamente trasladar un niño de una comunidad, de una ranchería a la ciudad, pues obviamente era más costoso que llevar las instituciones a las mismas comunidades. Entonces, estas instituciones educativas fueron prácticamente trasladadas a las comunidades indígenas, donde los niños sí han tenido el acceso a la educación, aún así con barreras, pero por lo menos se garantiza un mínimo de educación para estos niños, ¿verdad? Entonces es ahí donde estos niños, por medio de estas instituciones,
no es un servicio eficiente de Internet, pero por lo menos en las escuelas se puede visibilizar un poco las tecnologías de la información y las tecnologías de la información, herramientas tecnológicas, pues los niños tienen un mínimo acceso cuando están en las escuelas, y es ahí donde se puede analizar pues esta política pública que fue diseñada por el gobierno nacional para llegar a las comunidades indígenas. Entonces, que para estas comunidades el uso de herramientas TIC puede generar un progreso importante en su entorno, lo que hablaba anteriormente, en cuanto a la mejora académica, y también disminuye al mismo tiempo las barreras que se han interpuesto por no poseer las mismas características lingüísticas y culturales pues que los demás, que pues las demás poblaciones en general. Es aquí cuando es importante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok. Es aquí importante pues resaltar como esta iniciativa del gobierno nacional, que si bien es cierto, ha beneficiado a muchos indígenas de acá de La Guajira, y sobre todo a los niños, pues que tienen que el gobierno garantizarle el acceso a las TIC. Pero hay que resaltar que a pesar de ese esfuerzo no es suficiente, porque pues porque el acceso que estos niños tienen es limitado solamente cuando van a las escuelas, y es ahí donde podemos ver reflejado la brecha tan importante, por ejemplo, con esta pandemia que ha inestabilizado pues, al mundo entero, y más a estas comunidades que están, pues, pues que están, pues que están falta o que no tienen los beneficios o el acceso directo a un acceso tan básico como es hoy en día las TIC. Pues. Entonces, eso era más que todo pues mi intervención y lo que quería pues plasmar a nivel general. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Paula, ¿las preguntas son al final? Sí, yo creo mejor. Sí, sí, señor. Mejor hagámoslas al final. Hagamos de todos al final. Yo ya te tengo una que la vas preparando. ¿Te parece? O bueno, o todo el público, todo el público. ¿Listo? Demos la oportunidad y listo, y hacemos las preguntas. Listo. Por orden, entonces, démosle la oportunidad a nuestros invitados, ¿les parece? Extranjeros, para que nos hablen de sus hombres de primer contacto y la Amazonía y la invisibilidad del hombre de primer contacto. Gracias, María Carmen, gracias. Y ahorita volvemos al tema de la educación y las tecnologías respecto a los indígenas, y sacarlos, bueno, no sacarlos, sino que puede servir para su educación, ¿no es cierto? Listo. Genial, gracias. Yo voy a compartir mi pantalla porque quiero pasar unas PPTs. En caso me esté pasando del tiempo, agradeceré que me puedan interrumpir, porque por aquí no puedo ver el chat. Entonces, le pediría por favor ello. Entonces, Listo, sí, señor. Dale. gracias. ¿Ven mi pantalla? Sí. Genial. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones por la organización de la actividad. Mi nombre es Carlos Quispe Dávila, soy especialista legal de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, una organización de sociedad civil que trabaja con pueblos indígenas de la Amazonía peruana. El título de mi presentación es Pueblos indígenas invisibles y Estado indolente, entre pregunta, el caso de los Machiguenga Nanti en contacto inicial de la Amazonía peruana. Este es un tema que yo pude trabajar como parte de mi investigación de tesis de pregrado, y forma parte pues de un interés que tengo desde hace bastantes años. Para poder empezar y contextualizarnos, porque a veces uno utiliza las siglas PIASI y se pregunta quiénes son los PIASI o qué significa PIASI, y ciertamente
cuando, por ejemplo, los políticos peruanos tienen que legislar al respecto o alguna autoridad administrativa debe tomar alguna decisión que tenga una incidencia sobre los derechos de estos pueblos, lamentablemente el imaginario pues los ha ubicado casi en el plano de lo surrealista o irreal o algo que de pronto es una invención de quienes se oponen a las actividades extractivas. Y aquí solamente recojo algunas declaraciones que ustedes pueden leer, pero la particularidad de estas es que vienen de distintos representantes, de un expresidente, de un excongresista, de representantes de la entidad estatal peruana encargada de la lotización de los lotes de hidrocarburos, valga la redundancia, que tienen en común negar la existencia de estos pueblos. Inicialmente han negado su existencia, posteriormente han aceptado que existen, pero que están solamente en ciertas zonas. Esto responde a un claro interés, y es que a menos posibilidad de que se encuentren, yo tengo más posibilidad para poder otorgar concesiones de hidrocarburos para que puedan ser explotadas. Entonces, el imaginario político desde el cual se han aprobado las normas que regulan los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y así, es ¿no? Y lamentablemente ha seguido manteniendo. Pero ¿quiénes son los Piasi? Hay que distinguir, por un lado, a los denominados pueblos indígenas en situación de aislamiento, que en virtud del derecho de autodeterminación no desarrolla relaciones sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional, o que habiéndolo hecho han optado por descontinuarlas. Mientras que en el caso de los que están en contacto inicial, nuevamente, en ejercicio del derecho de autodeterminación, están en un proceso de interrelación. Este proceso puede tener distintos niveles de relacionamiento, como lo voy a mencionar más adelante, pero tienen en común algo, y es que hay un factor histórico que ha condicionado o su aislamiento o su contacto paulatino. Y este se refiere, pues, a, por ejemplo, antecedentes funestos como la época del caucho, donde se utilizó un sistema denominado las correrías, mediante el cual se mandaba a atrapar a los indígenas para obligarlos a trabajar, bueno, un sistema de esclavitud propiamente dicho. Producto de este tipo de redadas, estos pueblos fueron aislándose hacia zonas de muy difícil acceso. Por ello es que no es casualidad pues, que los pueblos en situación de aislamiento particularmente se encuentren en zonas de cabecera de cuenca o de selva, pues que a la cual no existen carreteras ni existe ningún tipo de ingreso de actores externos. Aunque durante la última década, podría decirlo, esto ha ido cambiando desafortunadamente por el ingreso de actores dedicados a actividades ilegales, principalmente de narcotráfico, minería ilegal y tala. ¿Qué caracteriza a estos pueblos? Pues su alta situación de vulnerabilidad. Esto puede ser una vulnerabilidad múltiple, de tipo sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica. Entonces, la matriz de los derechos de estos pueblos es el derecho de autodeterminación, que en el caso de los Piasi se representa en dos principios. El de intangibilidad de sus territorios, que implica hay territorios a los cuales no se puede ingresar salvo que tengas una autorización de la entidad competente, que en el caso del Perú es el Viceministerio de Interculturalidad, y el otro principio que es el de no contacto, es decir, evitar cualquier tipo de interacción con estos pueblos. ¿Por qué? Porque existen antecedentes muy lamentables, como por ejemplo los ocurridos en la década de los 80, cuando producto de la llegada de trabajadores de la empresa Shell a la zona del Bajo Urubamba, se produjeron contactos con pueblos indígenas nahuas, y como consecuencia de estas relaciones iniciales, estos pueblos se contagiaron por enfermedades de gripe, hubo una serie de epidemias, tosferina, entre otras, que mellaron a su población en un 50% aproximadamente. ¿Quién? No sé si pueden apagar el audio, por favor. Ok. Ahí sí se me escucha, ¿sí? Listo, sí, señor. Ya, gracias. Entonces, dicho lo anterior, ya entro al caso peruano propiamente. En sí, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial se encuentran en la cuenca amazónica, distintos países que le integran. Y en el caso peruano específico,
Existen aproximadamente 7.000 personas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, que integran aproximadamente 20 pueblos. El Perú cuenta con 5 reservas habitadas por los Piasi. Una reserva es una figura jurídica creada por la normativa peruana para delimitar precisamente los espacios territoriales que habitan estos pueblos. Inicialmente se llamaron reservas de Estado, luego reservas territoriales, y tras la promulgación de la ley de Piasi el año 2006, se pasaron a llamar reservas indígenas. Entonces, actualmente tenemos 2 reservas territoriales, 3 reservas indígenas, y hay 5 que están a nivel de solicitud, cuyo nombre lo pueden ver ahí. La particularidad de estas 5 es que, por ejemplo, de acuerdo con los datos del Estado, la más antigua fue presentada en 1999. De acuerdo con cifras de IDECEP, que es la Organización Indígena Nacional, la primera fue presentada en el año 93. Sea uno, sea el otro, lo cierto es que ninguna de estas 5 se ha creado. Y a pesar de que se ha identificado que existen estos pueblos en esos territorios, no se han creado las reservas, y las garantías que se han otorgado para evitar, por ejemplo, contactos con agentes externos, tampoco han sido suficientes. Más bien se han otorgado concesiones de tipo forestal, propiciando pues que haya relacionamientos con los integrantes de estos pueblos. Aquí yo creo que no creo que me va a dar mucho el tiempo, pero el cuadro refleja la situación de estas reservas a nivel de solicitud. Hay lotes que se superponen a estas reservas, hay concesiones forestales que también se superponen, y también proyectos de carreteras que justamente podrían tener un impacto realmente funesto, producto de que el aumento de la conectividad con una carretera hacia esas zonas, pues principalmente sería aprovechada por estos actores dedicados a actividades de tala y minería, tala y narcotráfico principalmente, y pues ahí habría una cuestión muy problemática. Ya para poder entrar al caso que quería compartirles, es el de la Reserva Territorial Cuapacori-Nahuananti. Lo que está sombreado de color naranja es esa reserva. Justamente los contactos que comentaba que ocurrieron en la década de los 80 dieron lugar pues a toda esta epidemia de gripe y tos ferina que melló en 50% de la población nahua. Y producto de todo este escándalo es que el año 1990 se crea la Reserva de Estado, por un territorio ligeramente menor al que aparece aquí, pero dio inicio, digamos, es el primer antecedente para la creación de esta reserva. Esta es creada el año 2003 en el marco de una serie de acuerdos o condiciones que había establecido el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar el proyecto Camisea. Y aquí viene la particularidad de este caso, que esto de rojo, esta línea roja que ustedes ven superpuesta, es el lote 88. Y aproximadamente el 73% de este lote se superpone a la reserva. Junto con el lote 56 forman parte de lo que se llama el proyecto gasífero Camisea, que es el proyecto de gas natural más importante para el Perú. Entonces ahí encontramos una primera dicotomía entre, por un lado tenemos a pueblos indígenas con un alto nivel de vulnerabilidad, y de otro lado tenemos que hay una concesión que se superpone, y que evidentemente el realizar actividades, por ejemplo, para identificar dónde voy a perforar, tengo que hacer detonaciones. Y si hago detonaciones, esto puede terminar ahuyentando a los pueblos indígenas en contacto inicial, como también a los animales de los cuales, que forman parte de su cadena alimenticia, y pues con las detonaciones terminan desplazándose y afectan a su alimentación, básicamente. Como también el ingreso de trabajadores, pues facilita la posibilidad de contactos e interrelaciones, ¿no? Entonces, en esta reserva, digamos, de manera general, podemos identificar a 2 grandes grupos. Hacia la zona norte, que es Ucayali, no se puede ver mi cursor, acá está mi cursor. Hacia esta zona norte, que es Ucayali, se encuentran los Nahua, y hacia la zona sur están los Machigenga. Los Machigenga, que puede ser Machigenga Kirineri, hacia acá, o Machigenga Nanti, que están hacia esta zona. Yo pude realizar la investigación respecto de los Machigenga Nanti, en tanto son los que precisamente se encuentran más cercanos hacia esta zona de donde está la empresa petrolera. En este gráfico lo pueden ver mejor, y precisamente producto de los mayores relacionamientos, porque estos pueblos se ubican cerca de la cabecera, inicialmente se ubicaron cerca de la cabecera del río Camisea, ahí es donde están actualmente
los pueblos en situación de aislamiento, según data del Ministerio de Cultura, pero paulatinamente han ido desplazándose conforme este cuadrito y a zonas más cercanas del río. Entonces han ido desplazándose y justamente desembocan en dos comunidades nativas que colindan con esta reserva, que son las comunidades nativas de Cashiriari y Segaquiato. Entonces, hay distintos niveles de relacionamiento, ¿no? Y es lo que mencionaba al inicio. Hay pueblos que son, podemos decir que están en un contacto reciente, es decir, que recién están conociendo, por ejemplo, el sistema de intercambios a través de monedas. Hay otros que están en contacto esporádico, es decir, cuando hay contactos intermitentes, salen por motivos de trabajo, porque son utilizados como parte de la mano de obra para proyectos locales, y luego regresan a las reservas. Hay quienes están en contacto inicial con vinculación intermedia, o ya quienes han establecido una vinculación mayor, que son principalmente los jóvenes quienes salen de las reservas, de la reserva propiamente, hacia la zona externa, y aquí pues forman, establecen relaciones con colonos que se ubican en esa zona, con las mismas comunidades nativas, con trabajadores de la empresa, con las misiones evangélicas, porque un dato que también se me pasó a comentar es que aquí ha tenido una fuerte presencia las misiones evangélicas de los dominicos. Ciertamente la misión ha tenido incluso en su momento a una persona dentro de la reserva como profesor para estos pueblos Macchillén-Ananti. Entonces es una situación bastante particular, pero que evidencia el fuerte poder que han tenido con respecto de esta reserva y las relaciones de por medio, ¿no? Eh, Aproximadamente al interior de la reserva habitan 965 personas. Entonces, y aquí ya quiero hablar de los problemas y las amenazas que existen con relación a estos pueblos en contacto inicial. El primero es el proyecto gasífero Camisea, precisamente porque las actividades extractivas pues implican un cambio drástico en la geografía del lugar, implican el ingreso de trabajadores, como lo comentaba. Hay una situación particular, por ejemplo, también cuando se producen los relacionamientos en esta zona con las comunidades nativas colindantes. Y es que al estar en contacto inicial y no conocer, por ejemplo, el sistema de intercambio o no hablar de manera adecuada el castellano, porque evidentemente recién estás aprendiéndolo, pues sufren situaciones de desventaja que se reproducen, por ejemplo, en situaciones en las cuales le pagan 5 veces menos de lo que usualmente le pagarían a alguien por la misma labor. Trabajan, por ejemplo, en los deslizadores, moviendo los botes o los pequepeques, que son las embarcaciones en vía fluvial, o trabajan pues como mano de obra, como lo comentaba, pero reciben pagos insuficientes. Incluso a veces les pagan simplemente con ropa o con un hacha, un machete, cuando en realidad pues por la labor que realizan ameritarían más. Eh, Hay otro problema que se vincula mucho con la situación de pobreza extrema, desnutrición crónica, la crisis de salud. Ciertamente hay dos informes que se citan mucho respecto de esta reserva. El más reciente es del año 2017 del Ministerio de Salud respecto de los pueblos Nahua, que refiere, el dato más relevante de este informe del Ministerio de Salud es que hicieron unas pruebas a estos pueblos, se identificaron que gran parte de ellos tenía concentraciones de mercurio en la sangre, más allá de los límites permitidos. En esos informes se sugiere que eventualmente podría ser las actividades que realiza Pluspetrol en el lote 88. Sin embargo, estamos hablando de estudios realizados del 2015, publicados en el 2017, hasta el 2020 aún no se identifica si realmente fue Pluspetrol o si hay otro motivo que puede explicar quién ha contaminado estos pueblos, ¿no? Y respecto al caso concreto de los Macchillén-Ananti, hay un estudio también similar que es del año 2014, que es el ASIS-NANTI, que refleja los altos niveles de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas también. Los niveles de muerte a consecuencia de estas enfermedades siguen siendo altos. Y un último punto se refiere a las enfermedades de transmisión sexual también, porque precisamente producto de los desplazamientos hacia la zona externa de la reserva, está generando pues que haya estos mayores relacionamientos y también establecimiento de relaciones sexuales con agentes externos. Entonces es todo un fenómeno en realidad bastante interesante que escapa incluso de los alcances jurídicos y que cae netamente en un plano antropológico que es necesario utilizar desde una mirada multidisciplinaria. Y además de lo que he comentado, pues hay amenazas, ¿no?
porque no solamente tenemos el tema del lote 88, sino que en su momento quienes han sido responsables del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, han señalado las intenciones de ampliar el lote hacia una zona, hacia esta zona de aquí, donde está mi cursor. Esta zona se caracteriza por su biodiversidad. Es una zona mega diversa. No solamente está la Reserva Territorial Coapacorina-Huananti, está hacia aquí el Parque Nacional del Manu, el Santuario Nacional Megantoni, el Parque Nacional Alto Purús, y hacia esta zona que se superpone entre la Reserva Territorial y el Parque Nacional del Manu, en su momento se comentó que habían las intenciones de crear un nuevo lote llamado Lote Fiscarraldo. Entonces, es una de las grandes intenciones de poder hacerlo. También la recategorización de la reserva. Eso. Sí, ya voy cerrando entonces con... Sí, un minutico, dale, ya. Es muy interesante, dale, termina ahí, listo, un minuto, dale. Perfecto. Se acabó. Entonces, ya para cerrar con la idea, hay las intenciones de poder realizar mayor cantidad de actividades extractivas dentro de la reserva, pero hay un impedimento, y es que como esta reserva territorial tiene un sistema muy particular, y es que, salvo las actividades que ya realiza Pluspetrol en el lote 88, no permite que se realice ninguna otra actividad, a diferencia de la ley de Piazzi, en cuyo artículo 5C permite que por razones de necesidad pública sí puedan realizarse actividades extractivas dentro de estas reservas. Entonces, tenemos que si se categoriza o adecúa esta reserva territorial a una reserva indígena, pues habría esta posibilidad de que, además de las actividades de Pluspetrol que están en este cuadrante, pues puedan hacerse nuevas actividades adicionales y que de por medio pues existen las intenciones precisamente porque es una zona mega diversa. Ya para cerrar, solamente comentar que actualmente hay discusiones en el Congreso de la República a partir de un proyecto de ley que precisamente plantea la modificación de este artículo 5C para impedir más bien que se realicen actividades extractivas en las reservas indígenas. La reacción no se ha hecho esperar, pues todo el gremio, tanto de hidrocarburos, petrolero, han saltado y se han manifestado en contra. Pero hay una particularidad pues, que no han mencionado y se refiere a que los efectos de esta ley tras su aprobación irían hacia adelante, no hacia atrás. Entonces las concesiones que ya se han otorgado, por ejemplo, de la camisea, no serían afectadas. Entonces, sin embargo, pues hay una fuerte oposición en relación al tema. Y una última idea es que además de los problemas que he comentado, pues tenemos que sumarle el problema del COVID. Entonces, si hay mayores relacionamientos, hay un insuficiente control y hay altos niveles de contagio en esta zona, pues creo que las consecuencias van a ser mucho más letales de las que ya han podido ser a lo largo de la historia. Bueno, con eso acabo. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas también vendrán para los Carlos Albertos después. Nos trae un tema muy importante porque nosotros tenemos también hombres de primer contacto y en el mundo existen, esta discusión se ha dado y le recomendamos un libro que fue premio Nobel, ¿Dónde están los bárbaros? De Cosette, Coesete con Z, ¿de acuerdo? Premio Nobel. Y habla de los pueblos bárbaros no, discúlpame, ¿dónde están los bárbaros? Refiriéndose a los hombres de primer contacto. ¿De acuerdo? Es una cosa hermosísima. Pero volveremos a eso, gracias. Y también contigo, Karima, ¿qué? María Carmen, ya volveremos. Ahora sí, a mi querida paisana, a ver, cuéntanos. No, mentira, doctora Viviana, nos va a hablar sobre algo muy importante, la reparación étnica, ¿no? O sea, los criterios que debe tener para reparar a las afectaciones étnicas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Bueno, el tema central se refiere a la no reparación a favor de los pueblos indígenas, haciendo hincapié en la necesidad del fortalecimiento de la actividad judicial en la protección de la diversidad cultural. Bueno, como tal, la idea central que se pretende desarrollar en el estudio parte de la necesidad de la reivindicación de los pueblos indígenas como sujetos demandantes de participación y autonomía para decidir sobre su destino. Esta cuestión adquiere especial relevancia ante las situaciones donde estos pueblos son víctimas de fracturas en su identidad cultural que requiere la especial consideración de su diferencia en los procesos de reparación
que exige de los jueces un mayor compromiso en torno a la protección de la diversidad cultural. Bueno, y en este sentido se desarrollan tres puntos principales. El primero relacionado pues con el derecho a la diversidad de los pueblos indígenas para pensar la vida y la muerte. El segundo punto, relacionado con la necesidad de la inclusión de un enfoque multicultural en los mecanismos de reparación integral, que se llaman etnoreparación. Y el tercero, relacionado con el papel tanto de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la garantía de la etnoreparación para identificar sus fortalezas y los desafíos. Bueno, en lo que tiene que ver con el primer punto, bueno, se parte de la necesidad de una reconstrucción o reconfiguración del concepto de igualdad, que de paso el reconocimiento del derecho a la diferencia, lo que implica una superación del concepto de igualdad como generalidad, la cual no refleja una realidad, no refleja pues la realidad social. Y porque es necesario el reconocimiento de la diferencia como parte inescindible de la misma, de manera que al hablar de la lucha por el reconocimiento de la diferencia se esté hablando de una lucha por la igualdad. Lo anterior permite reivindicar al individuo como un sujeto pluralista que posee ciertas características que lo singularizan y lo distinguen del grupo mayoritario y a su vez lo hacen identificarse con otro grupo de personas que comparten dichas características, lo que genera el nacimiento de identidades que pues están compuestas por ciertas características que son constitucionalmente relevantes y por esa razón deben ser reconocidas y protegidas en el ámbito jurídico. De esta manera, el derecho a la diferencia permite el reconocimiento, el respeto y la defensa de estas diversas identidades que son tanto singulares como colectivas, que confluyen en un mismo espacio, pues en un plano de igualdad, sin que una intente interponerse sobre otras. Y bajo esta lógica, en las agendas constitucionales se han incluido conceptos como el pluralismo, como el multiculturalismo o la interculturalidad, que precisamente buscan el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas a ser diferentes, a actuar en la vida pública conforme a dicha diferencia y a recibir un trato conforme acorde a ello, en el marco pues, de la reivindicación de la igualdad entre las diferentes culturas que existen y la igual dignidad de los pueblos. Es importante mencionar que la diversidad cultural implica obligaciones claras del Estado para la promoción y la protección en aras de la garantía de la autonomía de los pueblos indígenas para mantener su cosmovisión y formas de vida y en específico para mantener la autonomía tanto para ejercer y para dotar de contenido sus derechos fundamentales conforme a su filosofía, cosmovisión y saberes propios. Bajo esta lógica, bueno, se entiende que existen diferentes formas de concebir la justicia, de concebir el desarrollo y de concebir el bienestar. Esta idea conlleva entender que así como la diversidad cultural implica el respeto por las diferentes formas de concebir la vida, también lo es para concebir la muerte. Y en esta lógica se entiende que existen, pues como tal, las concepciones de violencia ejercidas contra los pueblos adquieren significancias alternativas, cuya comprensión requiere extender la vista tanto a patrones coloniales, porque se entiende que la violencia ejercida contra los pueblos indígenas es el reflejo de esquemas de conquista y de colonización que han significado el exterminio, el despojo y el sometimiento de estos pueblos. Entonces, ha permitido también visibilizar nuevas formas de violencia que no solo se circunscriben en el conflicto armado, sino también a un tipo de violencia territorial, a un tipo de violencia contra la naturaleza, derivada específicamente de los intereses económicos y políticos que también están alrededor de los territorios. Lo anterior permite hacer visible la necesidad de comprender que
la violencia o las violaciones a los derechos humanos generadas de la multiplicidad de violencias no solo generan repercusiones materiales en la integridad individual de los miembros de la comunidad indígena, sino que se extienden a la integridad colectiva, tanto física, espiritual, energética, del territorio y la naturaleza de la comunidad, lo que genera una fractura en el equilibrio de la red vital o del tejido social de la comunidad. Bueno, lo anterior permite también hacer visible la necesidad de comprender tanto el trasfondo cultural y espiritual que las violaciones a los derechos generan en los pueblos y comunidades indígenas, para a partir de ello tomar conciencia en el hecho de que los pueblos cuentan con diversas formas de leer y experimentar la violencia y también sus consecuencias. Y en esta medida, toda acción o toda política encaminada hacia la reparación como oportunidad de sanación y armonización de esta red vital o este tejido social debe guardar correspondencia con esta diferencia o con esta diversidad de concepciones. Esta idea me permite, bueno, pasar al siguiente punto, que es precisamente la adopción del enfoque o el ente étnico en las medidas de reparación. Entonces, al hablar de reparación a favor de los pueblos indígenas, es necesario la adopción de medidas que incluyan la perspectiva diferencial y que atienda las características propias y los efectos desproporcionados que las violaciones a los derechos humanos generan en la integridad física y cultural de las comunidades. En este sentido, se ha acogido el término de etnorreparación, que ofrece un escenario propicio para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos, tanto desde un ámbito material, inmaterial, cultural y espiritual. Como tal, la etnorreparación se haya constituida por 4 elementos principales que en últimas incluyen las diferentes conquistas de los derechos de los pueblos indígenas. El primero de ellos, relacionado a que toda medida de reparación debe incluir o debe darse en el marco de la participación de la comunidad a través del derecho fundamental de consulta previa, como un elemento o como un objetivo esencial para garantizar la participación y la autonomía de los pueblos indígenas. El segundo elemento, derivado con la atención de las particularidades culturales y la diferencia y pues las diferencias de los pueblos indígenas, que conlleva pues al respeto de la diversidad cultural, tanto en las medidas de reparación que se pretenden adoptar. El tercero, relacionado con la conciencia colectiva del pueblo, de los pueblos indígenas. En este sentido, en toda medida de reparación deben considerarse el contenido colectivo de las afectaciones, de las violaciones a los derechos humanos, como del contenido colectivo que deben enmarcar las medidas de reparación adoptadas. Y como cuarto elemento, las medidas de reparación adoptadas deben atender a las necesidades específicas de la comunidad, atendiendo a sus propias aspiraciones, con el fin de eliminar pues, barreras de tipo social, económicas y también de tipo cultural que pueden otorgarse. Bueno, en este sentido, entendemos que los procesos de reparación a favor de pueblos indígenas, más allá de procesos que atiendan al dolor de las víctimas, toda política de reparación debe trascender hacia la afectividad de la participación y el respeto por las formas de vida, de organización social y política de las comunidades, de tal forma que se tracen verdaderos caminos de transformación social, de emancipación de los pueblos y de respeto por la vida y la diversidad cultural. Bueno, como tal, estos elementos, lo que se pretendió pues, realizar fue la manera como la jurisprudencia tanto de dos altas cortes colombianas, Corte Constitucional, Consejo de Estado, como ha sido la adopción de estos elementos dentro pues, del ejercicio judicial. En el caso de la Corte Constitucional, el estudio de la etnorreparación se basa en la violencia ejercida en la naturaleza y en la espiritualidad de las comunidades indígenas
debido a las afectaciones a la integridad cultural producto del desarrollo de megaproyectos o exploración minera y fumigaciones con glifosato, pues hay algunos casos que se analizaron. En la Corte Constitucional se identificó que existe una evolución progresiva en torno a la adopción de los mecanismos de no reparación. Se parte de una fase donde las reparaciones eran eminentemente monetarias para paulatinamente, ya con propiedades del año 2017, las reparaciones adoptan de forma integral los 4 criterios en los que se resalta una participación más visible de los pueblos indígenas y como tal una consideración mayor de las particularidades, tanto en la afectación, tanto para la afectación de las violaciones a los derechos humanos como en las medidas que se pretenden adoptar. En el caso del Consejo de Estado, bueno, si bien tradicionalmente el Consejo de Estado en materia de reparaciones siempre ha sido un poco más de tipo indemnizatorio, ya en los últimos años, particularmente a partir bueno, fue después del año 2011 donde el Consejo de Estado empieza a gestarse como un cambio de paradigma en la forma de reparar o en el derecho de daños, donde se empiezan a adoptar nuevos mecanismos de reparación integral que incluye la reparación simbólica, que es un escenario pues propicio para pues donde tiene también cabida la etnorreparación. Se entiende que, bueno, del análisis realizado en sentencias del Consejo de Estado, se tiene que aún existe un criterio unificado en torno a la adopción de estos 4 elementos. Si bien se identifican sentencias que cumplen en muy buena medida estos elementos, existen también otras decisiones, a veces pues depende de la sala que realiza pues como tal el análisis, entonces sí se identifica que no existe total un criterio unificado en torno a la adopción de los mecanismos de reparación con enfoque étnico. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos, o pues a manera de comentario general, tenemos que la labor desarrollada tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado evidencia pues un importante papel del activismo judicial en el reconocimiento pues de los derechos de los pueblos indígenas, que a la vez constituye un significativo apoyo en los procesos de emancipación y empoderamiento de las comunidades, además del fortalecimiento de pues, luchas históricas, porque también una de uno de los elementos más importantes es que a través de estas sentencias también se genera como bueno, es como un mecanismo también pedagógico a la sociedad para hacer visibles estas luchas históricas, porque, bueno, que por mucho tiempo estuvieron algo relegadas. Lo que genera que pues que a través pues del activismo judicial sea una vía idónea, o sea una herramienta idónea para la generación de cambios sociales o para la gestación de cambios sociales que permita pues la reivindicación de la participación y el respeto por la diferencia de los pueblos indígenas en materia de etnorreparación. Y en este sentido, al orientar la mirada hacia la labor futura de los jueces en materia de no reparaciones, es necesario pues, la continuación de estos avances que se identifican jurisprudencialmente, que precisamente plantea el acercamiento a la cultura por parte de los operadores judiciales a través pues, del fortalecimiento de 2 ejes, el primero de ellos relacionado con el fortalecimiento de los procesos de diálogo intercultural para la determinación y el impacto de las violaciones, así como para la identificación de las medidas más culturalmente adecuadas. Y como segundo, la determinación y la consolidación de los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de reparación.
Esto debido a que es necesario el fortalecimiento del diálogo intercultural como mecanismo de enriquecimiento mutuo entre culturas que se reconocen a sí mismas como incompletas y que están en constante enriquecimiento mutuo, como pues ya lo mencioné. Y de donde pues se pueden compartir tanto la transmisión de conceptos y saberes tradicionales desde la voz de sus guardianes para que pues las voces que han sido históricamente silenciadas al fin tengan su participación en los asuntos que les competen o que son pues de su interés. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Viviana, muchísimas gracias por esa exposición, muy interesante. Y miren que ella nos muestra cómo está muy unido con Carlos Quispe, des en cuenta, en el título, en el sentido que ella nos muestra cómo hoy es visible el indígena en la justicia, porque la sociedad no lo veía, las leyes nunca lo vieron, los jueces nunca lo vieron, las sociedades no lo vieron, nunca lo vieron. Y hasta ahora lo estamos viendo. Y entonces ahora hay un conflicto, porque hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo reivindican? No, es que era un problema de siempre que nunca lo habíamos resuelto. Y ella está tratando de mostrar cómo ha ido cambiando, pero que todavía existen muchas aristas para poder llegar allí. Y una de las primeras aristas es tratar de comprender la cultura. Porque nosotros siempre hubo una cultura que nos impuso y negó al otro. ¿No es cierto? Entonces, muy interesante, gracias. Y ya voy a entrar en las preguntas. ¿Listo? Gracias. Muy amable. Bueno, y ahora sí, en un tema mucho más general, pero es importantísimo igual, el cambio climático respecto, ¿cómo afecta? El cambio climático nos afecta a todos, pero el cambio climático a las comunidades y a las comunidades pobres y en desigualdad las afecta mucho más. Entonces, Carmen Melisa, tienes 15 minutos. Gracias. Sí, buenas. Karen, discúlpame, Karen. Hola, No, hola, Karen. sí. Ah, sí, ¿Me escuchan? Claro que sí, debemos Bueno, también. sí, claro. Bueno, yo soy Karen Otero, soy de la Universidad de Cartagena, ya voy por 9º semestre, ya casi terminando, gracias a Dios. He tenido, pues, realmente estoy muy feliz de estar en esta mesa de diálogo porque yo he tenido muchísimos proyectos con los indígenas y, pues, a último momento, pues, me cambiaron de mesa, pero realmente estoy muy feliz. Incluso voy a tocar un tema que son de los indígenas, que sí han sufrido muchísimo sobre la pobreza, los cambios climáticos y todo lo que se ha desarrollado y todo lo que ha pasado durante todos estos años y que se han venido afectando. Me gustó muchísimo la participación de Carlos, realmente no sabía muchísimas cosas y pues de verdad me gustó muchísimo porque realmente, bueno, lo hiciste muy bien, me pareció espectacular realmente. Muy feliz de estar aquí y pues para introducirlo un poquito sobre el cambio climático, vemos que una constante transformación, ya sea por deterioro o destrucción. Esto quiere decir que el hombre ha tomado medidas sobre esto. A manos del hombre, el cambio climático ha desfallecido durante mucho tiempo. Hemos estado participando todos, en general las grandes empresas y las industrias, en países como en desarrollo, también como las emisiones de gases tóxicos, vehículos, entre muchas cosas más, realmente muchas cosas que nosotros hacemos dañan el cambio climático. También vemos que el calentamiento global también ha perjudicado muchísimo a la gente más vulnerable, que es la pobre, y nosotros no tomamos medidas sobre eso. Es más, no medimos ni siquiera las consecuencias. Ahora bien, nosotros vivimos en Colombia, que es un país que según el DANE ni siquiera tiene las vivencias básicas para nosotros vivir, como educación, trabajo, desarrollo, viviendas. Entonces somos obviamente un país subdesarrollado en el cual vemos mucha miseria, la pobreza va aumentando a medida que va aumentando el cambio climático. Entonces,
vemos que hay unos índices en Guainía que hay un 65%, en Guajira que hay un 51% de pobreza, es decir, más del límite de una población. Vemos ahora que mediante la pandemia del 2020, viendo los casos que ocurrieron en el 2019, se practicó digamos, una encuesta o sí, como una encuesta en el cual decían que subiera un 14% la pobreza. Ahora bien, ni siquiera se ha podido mirar las cifras que aumentaron. Fue tan drástico la pandemia, fue tan drástico todo esto que la pobreza aumentó un límite tan grande que no han podido ver. Incluso yo estuve investigando anoche, estuve revisando y la miseria fue mucho, mucho más grave. Y ahora que hay como terremotos, hay inundaciones y todos, cada una de la gente pobre es la que más sufre. Ahí podemos captar que hay una desigualdad de clases, de sociedades, obvio. Las personas que más sufren son las personas pobres y las personas que tienen pues más dinero, que están más acomodadas, no sufren tanto eso, pues claro, tienen alcantarillado, tienen otro tipo de cosas, tienen mucho más protecciones. El índice, me gustaría como tocar unos puntos de los desafíos de las personas pobres. Como primero, es que según los datos de las Naciones Unidas, hay 4.200 millones de personas que han sufrido más pobreza, digamos así, por los cambios climáticos. Ojo esto, 4.200 personas. Realmente esto es impactante, ya que no solamente es aquí en Colombia, sino en el mundo. O sea, y las grandes potencias como los países desarrollados ya ahora ni siquiera pueden andar, no pueden ni siquiera respirar bien, porque la salud afecta más a todas las personas pobres, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo afecta? ¿Cuáles son los desafíos que ellos tienen que enfrentar? ¿Por qué mi interés sobre este tema? Como primero, hay un desafío, que se produce una destrucción en la tierra de cultivos. Esto también incluye muchísimo a los indígenas, pues claro, ellos viven las tierras, ellos respetan muchísimo a las tierras. Es más, ellos aportan a que los cambios climáticos no se den. O sea, ellos los protegen de eso. Entonces, las tierras de cultivo, claro, si no hay tierras de cultivos, entonces con qué van a alimentar a su familia, con qué van a desarrollarse, con qué van a vivir en el día a día. Las casas que desaparecen o quedan gravemente dañadas. Todo el mundo sabe, bueno, personas que han ido a pueblos, que han ido a veredas, que han visitado pueblos indígenas, miran que los pueblos indígenas, ellos hacen sus casas como de madera o también como de palitos, ellos son muy recursivos, entonces en el momento en que hay unos cambios climáticos, pueden haber maremotos, pueden haber inundaciones, las casas se les caen, entonces ellos tienen que reinventarse y empezar desde cero, cosa que es muy difícil para personas que tienen muy, muy bajos índices de dinero, muy bajos índices de dinero, de plata, de sustentación. Otra puede ser que no tienen acceso a servicios de sanidad. Esto es muy importante, puesto que yo tuve una investigación de campo en el cual yo fui a veredas y cuando llovió, literalmente el agua me llegaba hasta por las piernas, arriba de las piernas, entonces eso es increíble. Los todos se le dañó las mesas y todo eso, entonces ocurrió que una vecina empezó a decir que no, que eso ya era normal aquí, incluso que hay muchos enfermos y que hay personas que han muerto de eso, y me pareció súper sorprendente. Realmente, yo veía que habían personas con salpullidos, habían personas muy enfermas durante eso. Uno cree que nada más el cambio climático son los cambios de clima, pues claro, uno está protegido, pero realmente las personas pobres sufren muchísimo sobre esto, la desigualdad es impresionante. Yo también he visto casos porque es que mi hermana era médica, y realmente es sorprendente, realmente es impactante todo eso. Otro caso que me gustaría mencionar es el precio de los alimentos básicos aumenta, es decir, cuando hay daños de tierras, pues claro, ellos tienen que ingeniárselas para conseguir el cultivo y ellos los alzan por miles de razones.
Entonces ellos hay veces que no tienen para comida, entonces venden lo que ellos sembraron para pues subsistir y tratar como de reconstruirse y reinventarse desde cero. Otra cosa es el desplazamiento de las personas, el desplazamiento de ellos en lugares de refugios por casos casos climáticos. Esto se da muchísimo, pues acá en la ciudad de Cartagena llega muchísima gente en esos casos de que derrumbes y todo eso, y esperan mucha ayuda sobre el gobierno, y pues muy rara vez llega, o si llegas muy tarde, entonces ellos tienen que ingeniársela, el desplazamiento es muy grande, hay personas que llegan con su familia, o sea, es impresionante la situación, pero de igual manera yo pienso que puede haber múltiples soluciones en estas situaciones. El agua se convierte en un bien escaso, estamos hablando sobre el problema del agua, muchas personas no tienen agua, ellos tienen que pasar pues una cantidad de trayectos para conseguirse el agua, entonces ahora con los problemas climáticos aumenta más esa posibilidad, como lo dije anteriormente, entre más cambios climáticos haya, más pobreza hay, incluso las personas que viven en pues, estratos medios, diría yo, hasta pueden alcanzar ese nivel de pobreza. Entonces, me parece muy interesante esto. Y pues sabemos que también que Colombia está en una ubicación en la cual no le ayuda mucho en el cambio climático por las zonas inundables de las costas y que está en partes inestables de las altas cordilleras. Entonces me parece muy importante también aclarar eso, de que tampoco nos podemos dar el lujo de que el cambio climático nos afecte de esa manera. Me gustaría tocar también un punto fijo que es la Agenda de 2030, siempre me ha gustado ese punto, pues la Agenda de 2030 reúne muchos objetivos que nosotros hemos hablado sobre la pobreza, la desigualdad, que también mete muchísimo a los indígenas, a la gente pobre, entonces me gustaría resaltar de los 17 objetivos que tiene la Agenda de 2030, pues claro, esos objetivos se tienen que cumplir en 2030, como por ejemplo, el primero me gustaría resaltar la salud y el bienestar. Salud y bienestar, que tengamos todos igualdad sobre ella, no que porque tú eres más adinerado tienes más salud y más bienestar, entonces puedes ir esos beneficios, ¿no? Entonces me gustaría que también las personas pobres, en esto, el objetivo de esto es que las personas pobres también puedan nutrirse de salud y bienestar. Industria de innovación e infraestructura. Esto va para las industrias, las grandes industrias que pueden cambiar los movimientos de las trayectorias que han tenido durante mucho tiempo, la manera de fabricar y dañar el medio ambiente. Entonces, es uno de los objetivos de que las industrias cambien su trayectoria, sus movimientos, que puedan manejar otra forma de no dañar al medio ambiente y realmente producir productos, producir e innovar. Reducción de la desigualdad, que es la 10, es el número 10, las desigualdades de rico-pobre, de que nada más tenemos más calidad de vivir las personas más ricas y las de pobres tienen menos calidad, entonces es algo que tenemos que acabar. La 12 es la producción y el consumo sostenible. La producción y consumo sostenible, esto lo manejan mucho los indígenas, que son los que ellos cogen las tierras, sacan la producción, y ellos utilizan las mismas tierras, es decir, tienen un consumo sostenible ahí, no las dañan, sino que las vuelven otra vez a utilizar, entonces es algo que puede ser recíproco para todos. Y por último, la acción por el clima. La acción por el clima, todo lo que abarca, en el cual podemos cambiar. Yo pienso que la acción por el clima es todo lo que abarca. Yo pienso que si nosotros podemos cambiar el clima, si podemos cambiar la naturaleza, si podemos cambiar nuestras acciones, va a durar muchísimo más. Podemos durar muchísimo y podemos alcanzar esos desarrollos de 2030. Y esto ha tomado una fuerte, pues yo la coloqué como algo, una fortaleza, la Agenda de 2030, porque es más preocupante para la gente pobre, para la gente mucho más vulnerable, estos cambios climáticos, que ya que viven en zonas rurales y tienen menos recursos de recuperarse fácilmente a las crisis. Como posibles soluciones, yo puse a los pueblos indígenas que se cuentan con menos, ya que cuentan ellos con menos, se atribuyen menos a ellos a los daños del cambio climático. Me gustaría también aclarar que es por todas las costumbres que ellos tienen, yo las he visto, entonces me parece algo muy increíble. Ellos ofrecen aportes al ecosistema,
en lucha contra de sus efectos. Sin embargo, los que sufren son los que sufren peores consecuencias. Es decir, ellos aportan, pero son los que sufren las peores consecuencias. Entonces, algo realmente muy triste, de que ellos son los que se encargan de cuidarla, pero nosotros, me puedo meter yo también, somos los que más la dañamos y ellos son las personas vulnerables, pobres, indígenas, son los que más sufren. Entonces... Un minuto. Ok, ya. Dale. Y bueno, por último me gustaría aclarar que Colombia sí ha tenido atribuciones sobre el medio ambiente. No olvidemos la Carta de 1991, donde mete muchísimo al medio ambiente, el bienestar de las aguas, el bienestar de los cambios climáticos, también la calidad de vida de muchos animales, y que muchas personas activistas, yo soy activista, muchas personas han tratado de cambiar esto. Por ejemplo, a mí me tocó una ponencia en el sujeto de derecho, no olvidemos el río Atrato o el páramo de Santurbán, que se convirtieron en sujetos de derecho. Entonces yo creo que sí es posible cambiar esta situación del clima, sí es posible hacer muchas cosas sobre el clima, sobre las personas de vulnerabilidad, de pobreza y el cambio climático. Muchísimas gracias. No, a ti, Karen, y muy, muy interesante tu exposición para cerrar este tema, y sobre todo porque, pues, Karen está muy angustiada, pues, como todos, ¿no? Estamos angustiados porque el Estado y los estados le han dado prioridad a los derechos individuales y no a los colectivos. Y en estas situaciones nos hemos visto que los derechos colectivos son re importantes y progresivos. Y como estamos en Colombia, entonces estamos en el Perú, estamos atrasados en los derechos sociales, pues con el cambio climático peor. Y más cuando hablamos de comunidades vulnerables, los indígenas, porque viven en la Amazonía, y la Amazonía se está incendiando y se está cambiando, se está destruyendo a raíz del cambio climático, ¿no es cierto? A los indígenas que viven en el Ártico se les está acabando las zonas glaciares, y entonces, ¿sí? Y ahí viene la preocupación tuya, y el mundo está cambiando, ¿no es cierto? El mundo está cambiando. Entonces, hay que, todas esas discusiones que están en punta, hay que hacerlas, concretarlas. Porque si bien Karen, ¿sí? Viviana, todos ustedes los ponentes son muy jóvenes, pues el 2030 ya es ya. Y entonces puede ser que no lleguemos al 2030 y sigamos en las mismas angustias, ya un poquito más vieja Karen y discutiendo lo mismo, que esto debe cambiar, ¿no es cierto? Perfecto. Pero yo quiero darle la oportunidad a todo este público inmenso que ustedes trajeron. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Porque trajeron mucha gente. Aquí hay 60 personas que nos han venido a escuchar, y sería ideal que ustedes hicieran, por favor, preguntas, si quieren, o yo hago algunas preguntas. O ustedes entre compañeros se quieren preguntar. Cuéntenme a ver. O yo les pregunto. Ustedes se preguntan. O ustedes y el público, por favor. Laura Mosquera, que está muy callada, o Mónica Enríquez, o Andrea Erazo, o Sebastián Morales, o Camilo Becerra. ¿Quién quiere preguntar? Entonces, yo voy a iniciar haciéndole una pregunta. Pues todos están muy... ¿Y Emily Tatiana Fernández no va a preguntar? ¿O Sanel Sanz González no va a preguntar? ¿O Claudia Gómez? ¿O Claudia Díaz? ¿Ninguno va a preguntar? Bueno, yo les voy a preguntar porque me han parecido muy interesantes sus ponencias, ¿no es cierto? Y entonces, para María Carmen, le voy a hacer una pregunta respecto a lo que expuso Carlos. Y tiene que ver con esto, María Carmen. ¿Cómo llevar la tecnología, o no debemos llevar la tecnología, o esas mintico, esas, ¿sí? A donde vive Carlos, donde nos habló Carlos,
o si, y cómo se relaciona con la conservación cultural. ¿De acuerdo? Es eso. Y ahora a Carlos le hago una del Pacífico. Dice, mentira, pero sí, dale, por favor. Ay, no estoy escuchando. Tú, Paula, espérate. ¿Tú no te puedes habilitar? ¿Me escuchan? Sí, por favor, habilita a Mari Carmen, por favor. Ah, ok, es que ya estaba hablando hace rato, pero sentía que nadie me estaba escuchando. Ya te habilito. Se durmió, qué pena, se nos durmió Mari Carmen. No, Dale, estoy habilitando el dale, micrófono. ¿Ya me perfecto, escuchan? dale, por favor. Mire, es un debate es un debate que se ha generado en muchos ámbitos de nuestra cotidianidad, y es si verdaderamente estas tecnologías de la información son una herramienta importante para preservar las culturas indígenas y si es todo lo contrario. Y creo que vivimos en un mundo globalizado donde sí es importante adaptarnos al mundo occidental, sí es importante pues buscar como la estrategia adecuada para implementar estas TICs y de alguna manera estas estrategias nos sirvan para preservar las culturas, las culturas indígenas de todo el mundo o del país de manera general. Entonces yo creo que se necesitan políticas mucho más eficientes, que busquen esa preservación cultural, porque es muy, pues, pues estamos en un mundo globalizado. Eso, tenemos que buscar esa estrategia adecuada para adaptarnos a este mundo globalizado. Si bien es cierto, obviamente existen algunos riesgos, y es que de repente podemos ser de repente nuestras culturas indígenas se vean occidentalizadas de alguna manera y vayan perdiendo pues sus raíces culturales. Pero la discusión está en buscar un punto donde estas estrategias, en vez de perder esta identidad cultural, más bien nos ayuden a conservarla. Es eso, buscar alguna estrategia, y de alguna manera también se ha visibilizado un poco de que nos ha ayudado más bien a mostrar las problemáticas sociales que viven estas comunidades. Por ejemplo, no hubiera sido posible, por las TIC, no hubiera sido posible ver cómo la falta de agua, la nutrición infantil crónica, todas estas cosas que han sucedido, por ejemplo, acá en La Guajira, no hubiera sido posible por medio de estas herramientas tecnológicas. Entonces vemos de esta manera cómo más beneficiosa esa incorporación de las TIC en nuestra cultura. Entonces, Gracias. esto es lo que pienso, esa es mi opinión. Muy bien, gracias. Bueno, yo ahorita le voy a devolver esa a Carlos porque me parece súper interesante. Después vamos con Viviana, Karen, pero yo tengo, gracias, aquí a varios invitados que quieren hablar, y entonces vamos a darle la palabra a Andrés Gómez, luego a Carmen Rosa y Andrés Erazo. Y ustedes contestan muy puntual, porfa, ¿de acuerdo? Gracias. Espérate un Eh, momentico. Paula, ¿me ayudas, por favor, a darle la palabra a Andrés, Creo que ya. Andrés Gómez? Sí, señor, ya le di la palabra, doctor. Eso, porfa, listo, ya, gracias. Dale, Andrés. Eh, lo que pasa es que dentro de la explicación que dio Carlos, me causó mucha curiosidad cómo los pueblos se aislaron, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es como, ¿qué opinión le merecía a Carlos respecto de lo siguiente? Hay pueblos que quieren permanecer aislados, otros que no, que se van empezando a abrir, ¿cierto? Pero pareciera, especialmente en el ámbito judicial, que algunas decisiones de jueces están como direccionadas a, en vez de ayudarle a abrir, a ayudarles a abrirse, a mantenerlos aislados, es decir, por
por ejemplo, por tener una idea de que tienen que conservar su riqueza étnica de una forma más pura, entonces como que comienzan a tomar medidas de protección que buscan es como aislarlos y no juntarlos, no evitar como ese mestizaje con la sociedad. Mi pregunta es, ¿usted qué opina respecto a eso? Dale, Carlos. Gracias. Hoy, en verdad, esa es una gran discusión que trasciende del mundo jurídico y justamente nos enmarca en el plano antropológico porque se refiere a, por ejemplo, discusiones entre conservacionistas. Ahí sí me escuchan, ¿no? Porque me Sí, habían sí, dale. silenciado. Se refiere a la discusión entre conservacionistas puros y de otro lado a quienes respeten de pronto el derecho de autodeterminación. Yo opino que debería priorizarse el derecho de autodeterminación. Si un pueblo decide en ejercicio de su autonomía poder establecer mayores relaciones, pues no es que tengas que mantenerlos en una situación de intangibilidad absoluta para impedirles que tomen esa decisión. Pero ojo, al momento de hacer este tipo de estudios tendríamos que ver en qué contexto se están dando este tipo de decisiones, porque suele pasar, por ejemplo, con pueblos indígenas en contacto inicial de Loreto, que piden ser titulados incluso, son llamados en contacto inicial, pero piden ser titulados, pero quienes están detrás financiándoles esto es personas dedicadas a actividades de tala ilegal, porque quieren que los titulen para que luego les vendan una parcela de su territorio o para que cultiven coca en una parte de este territorio titulado y pues tengan un manto de protección legal. Entonces, yo creo que el análisis definitivamente trasciende el campo jurídico y nos lleva a uno más ya de campo propiamente para saber qué cosa podemos hacer y qué cosa no. Pero sí, totalmente deslindo con aquellas posiciones, digamos, que los ven como piezas de museo, ¿no? Creo que es una crítica muy fuerte desde estudios de la antropología principalmente. Gracias. Dale, Gracias. porfa. Muy bueno. ¿Quién sigue? Andrés, baja la mano, Andrés, porfa. Carmen Rosa. Listo, Paula, ayúdame. Habilita a Carmen Rosa. Listo, sí, señor, ya. Gracias. Yo ya la habilité para que pueda hablar. Creo que ella es la que no activa el micrófono. Carmen Rosa, Ya, ahora sí. dale. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta iba más o menos dirigida también en el sentido que lo expresó Andrés, es para Carlos. De verdad que me dejó impactada positivamente su exposición, sobre todo porque hay temas comunes de los demás expositores, pero para mí su campo es nuevo, entonces me dejó impactada positivamente y era sobre las consecuencias negativas que pueda tener la determinación de los pueblos de autoaislarse. No sé, por ejemplo, relacionándolo con lo que nos explicaba Mari Carmen, en lo relacionado, por ejemplo, con la salud, con la posibilidad de mejorar unas condiciones de vida desde nuestra óptica, digámoslo así, porque eso no quiere decir que las cosas se mejoren o se empeoren, porque cada uno tiene una cultura diferente, respetable, pero no sé si sobre eso hay impactos negativos que requieran de alguna manera una socialización de las tecnologías. Es esa la pregunta, no sé si me hice entender, Carlos. Sí, muchas gracias también. De hecho, el hecho de que se creen reservas indígenas o territoriales en Perú no impide de que se puedan prestar servicios públicos como los de educación o de salud. O sea, no hay un impedimento y más bien asegura, por ejemplo, no es que simplemente creamos este espacio es una reserva y ahí quedó, sino que el Estado a través del Viceministerio de Interculturalidad crea lo que se llaman puestos de control que se ubican en las zonas limítrofes para justamente ver si hay desplazamientos, si hay ingresos de actores ilegales, para evitar que se produzcan este tipo de contactos. Y otro tema, y creo que de paso lo enlazo con lo que había comentado Mari Carmen con respecto a las tecnologías y que de pronto podría ser positivo introducirlas hacia estos territorios, pues yo creo que en parte por qué noción de progreso, de qué noción de progreso estamos partiendo, ¿no? Claro. Porque
de pronto progreso es tener un celular y eso ya significa que están como que modernizándose. Pero en este caso, por ejemplo, en el que yo he investigado, pasa algo muy particular, y es que en la zona limítrofe entre la reserva y las comunidades nativas colindantes, existen antenas de telefonía móvil, o sea, quienes salen y trabajan y ya pueden tener su celular, pero paradójicamente no tienen acceso a cuestiones muy básicas como un sistema de agua potable o de salubridad, ¿no? Entonces es una paradoja muy constante en cómo estamos entendiendo progreso. Y aparte que precisamente hay una serie de factores también, ¿no? Por ejemplo, cuando se van, digamos, modernizando o introduciéndose a este nuevo modelo, adquieren dinero, hay una alta incidencia en el consumo de alcohol, y eso es un factor muy interesante, porque luego se traduce en altos niveles de violencia doméstica y a la vez en la adquisición de nuevos vicios. Y además, si se trata de una zona que está ocupada por actores ilegales, caracterizados por la trata de personas, el impacto sigue siendo mayor, entonces es escalado, ¿no? Yo sí sugeriría como que evaluar eso al momento de y en cuanto a la educación, o sea, definitivamente se les debe brindar ese, y es más, se brinda, existen escuelas donde se brinda este tipo de educación, pero esto debería tener precisamente el enfoque intercultural, ¿no? Porque de pronto, ¿qué pasa si alguien desde Lima, que es la capital del Perú, brinda clases para alguien que está en una de estas reservas, bajo un contexto completamente distinto? Tiene internet, puede escucharlo, pero es un contexto distinto, es en un idioma distinto, o sea, y con cosas que de pronto no les son de utilidad, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de factores deberían evaluarse al momento de determinar pues si va o no. Gracias. Listo, A usted, gracias. gracias. Muy amable. Bueno, Andrea Erazo, por favor. Paula, ¿me ayudas con Andrea? Ya creo que me deshabilitó. ¿Me escuchan todos y todas? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿cómo están? Quería saludarlos primero pues a todos, a todas. Muchas gracias por transmitirnos esos conocimientos tan valiosos. Bueno, yo creo que mi pregunta va más orientada a la exposición de Viviana. Digamos que la valoro mucho, todo el tema de la etnorreparación. Y voy a orientarla más que todo hacia el proceso de paz que está pasando Colombia y como la creación de toda esta institucionalidad a partir de los acuerdos de paz. En esa lógica, relaciono como tu ponencia la necesidad del fortalecimiento de la actividad judicial, pero en ese sentido solo me encasillaría en la JEP. Sin embargo, considero que la ponencia también podría orientarse a otras clases de análisis, teniendo en cuenta que los acuerdos de paz crean instituciones que son extrajudiciales y que también le aportan como a esa reparación. Digamos que la pregunta iría orientada también un poco como a lo que expuso Carlos, y es el aislamiento de los pueblos. Y creo que en el proceso de paz se dice que es muy importante la participación de las comunidades indígenas y también como el manejo del enfoque diferencial territorial. En esa lógica, ¿cómo podríamos garantizar o fortalecer la actividad judicial o extrajudicial para proteger la diversidad cultural si un pueblo decide aislarse, pero sí sigue siendo víctima del conflicto armado? Y si aún así quisiéramos meter todo este tema del medio ambiente, considero que a partir del conflicto armado, creo que esto también ya lo ha expuesto el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio también tiene una historia por qué contar. Entonces, ¿cómo podríamos orientar esta clase de reparación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, como usted lo menciona, el tema de la etnorreparación pues adquiere mucha más importancia o mucha más relevancia en el tema del proceso de paz o de la implementación de los acuerdos. Un comentario es que el año anterior, de hecho, la JEP reconoció como víctima del conflicto armado a lo que se denomina el Catsazú, que en lenguaje de la comunidad indígena Aguá, del municipio de Nariño, significa el gran territorio Aguá. Entonces es considerar como víctima no solo a la comunidad indígena, sino también al territorio, o sea, como ente
autónomo. Entonces, vemos como también en escenarios de justicia transicional, también el tema de la etnorreparación es crucial y pues como también la compañera lo mencionaba, el enfoque étnico tanto en mecanismos judiciales como extrajudiciales del proceso de paz pues es uno de los puntos centrales y uno de los puntos que son transversales alrededor del proceso de paz. Bueno, tenemos como en relación a la pregunta específica que realiza la compañera, bueno, tenemos, pues reitero que, bueno, la reparación, como la había mencionado, no puede hacerse abstrayéndose también del contexto cultural. Es importante como a partir del activismo judicial o del ejercicio judicial, que los jueces tengan como un contacto un poco más participativo conforme a la cultura de una comunidad indígena. Bueno, que exige que como tal, o sea, las personas conozcan la región o los jueces conozcan la región, la cultura local y puede ser pues a través como de peritajes o de participación de la comunidad. La compañera menciona que en el caso pues del aislamiento, ¿cómo se hacía? Bueno, uno de los aspectos centrales de la etnorreparación tiene que ver con el respeto de la autonomía de los pueblos indígenas. Bueno, de todas formas, la decisión del aislamiento pues es crucial en el respeto pues de la autodeterminación de los pueblos indígenas y su autonomía, tanto para decidir sobre en qué medida participan o en qué medida son parte de todos estos procesos, tanto judiciales como extrajudiciales, de buscar tanto justicia como reparación integral. Y en este sentido, pues es muy, bueno, porque de todas formas tanto los mecanismos judiciales como extrajudiciales parten de diferentes puentes como para determinar tanto las responsabilidades o como para el esclarecimiento de los hechos y la construcción pues, de la memoria histórica. Entonces, a pesar de que pues, la participación de las comunidades resultaría aquí crucial para realizar este objetivo, pues otro tipo como de fuentes, como son los estudios antropológicos o los estudios sociológicos que se pueden realizar tanto en el contexto cultural de las comunidades que han sido afectadas en sus derechos humanos, pues pueden contribuir también en gran medida. Pero pues el tema central aquí es el respeto por la autonomía y por la autodeterminación de los pueblos indígenas. Gracias. Bueno, Paula, tenemos tiempo. Tengo otra pregunta que hizo Daisy, pero se las voy a hacer a todos porque tiene que ver con lo que habló Karen, ¿no es cierto? Creo. Paula, ¿tenemos tiempo? Doctor, yo creo que podemos hacer esa última pregunta y cerrar Sí. con esa, ¿te parece? Todos, listo, mira, entonces todos vamos a... Karen nos propuso algo que me parece, pues todos interesante, pero para que cerremos todos en esto. Karen dijo, la pobreza, ¿no es cierto? La pobreza es un factor que se va a ver con o sea, que se está viendo los efectos con la pandemia, con el cambio climático, porque a los pobres les va a tocar más duro, ¿o no? Porque estamos atrasados, porque lo que ustedes quieran. Los pueblos indígenas, en cierta manera, han sido excluidos de muchos temas, y la pobreza de los pueblos indígenas es mayor que otros. ¿Cómo debe abordar el Estado ese tema de la pobreza indígena? ¿O no debe meterse? ¿O qué piensan ustedes? Por ejemplo, ¿puede hablarse de pobreza de los hombres en contacto inicial o no? ¿De acuerdo? ¿Se puede indemnizar a una población que ha sido los Aguá olvidada toda la vida, solo titulada a partir de 1990 en el Gran Sábalo? Una pobreza terrible y las matanzas y todos esos temas, pero hablemoslo de pobreza. ¿O en qué ayuda las TICs en la pobreza? ¿De acuerdo? Entonces, terminemos con eso, por favor, pero todos un minutico, 2 minuticos y listo y cerramos. Pero ha sido fantástico esto. Gracias. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, empecemos igual, por el orden, ¿les parece? ¿O Karen inicia? Dale, Karen, entonces. Dale, Karen. 1 minuto. 1 minuto y medio. Dice, dale.
Pues sí, yo tuve pues un caso en el cual hay una reparación directa de una persona que sufrió por inundaciones y eso, pero voy a hablar del caso de los pobres, ya que yo no me he acercado muchísimo a los casos de los indígenas. En los casos de los pobres, pues ellos se han tratado rápido de dar al Estado, de pedirles al Estado de la ayuda. Obviamente ellos se tienen que meter, pero realmente el Estado hay una contestación que ellos dicen que sí, por culpa de una empresa el daño, entonces el mismo daño tiene que pagarlo la empresa, cosa que no me parece justa, pues usted acaba de decir, los pueblos indígenas están muy apartados de eso. Entonces es alguna contestación que realmente no me parece, porque ellos dicen como que a ti te pasó el caso fue por un daño ambiental. Entonces ellos como que responden algo así como que vamos a hacer vamos a darte un dinero, vamos a darte un plazo, vamos a darte una casa, vamos a darte esto, pero eso no se termina ahí. Es como los indígenas, están excluidos de todo. Yo pienso que los pobres sí tienen más derechos que los indígenas, porque los indígenas están apartados. Entonces, ¿quién respondería por ellos? El Estado por ahora no ha dado una voz así, aunque yo veo que hay, por ejemplo, ellos les dan indemnizaciones, les dan, bueno, tienen algunos derechos que ellos mismos han alcanzado, pero son muy pocos, realmente es muy poco. Entonces, la clave del Estado es meterse más en eso, darle importancia a eso, hacer un estudio grande sobre eso. Entonces, es algo que realmente sí nos afecta a todos, tanto a los pobres como a los indígenas. Gracias, Karen, muy amable, gracias. Entonces, vamos listo, vamos por, ¿quién? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? Sea democrático. Yo puedo. Mari Carmen. No, dale tú, Carlos. Mari Carmen, por favor. No, ella creo que lo... Bueno, muchas Dale. gracias. Bueno, pienso que es el Estado el que debe garantizar como pues los derechos básicos que deben de tener todas las sociedades y en específico estas comunidades indígenas. Hay un término o una palabra que me gusta mucho y es la inclusión. Entonces sería muy agradable que de parte del gobierno pues exista esta inclusión de las comunidades en sus proyectos políticos, porque se ha visto, por ejemplo, en este caso en específico en La Guajira, con el tema del Cerrejón, donde han hecho muchos proyectos, pero van desenfocados de la realidad cultural que tienen estas comunidades y de la necesidad, además, de estas comunidades. Entonces, sí sería interesante, pues, que tomen en cuenta la inclusión de participación de estas comunidades indígenas para elaborar estos proyectos que sirvan pues para aplicarlo en estas comunidades, porque pues un ejemplo, ellos traen proyectos para conservar el medio ambiente acá en La Guajira y en estos proyectos incluyen o conservar la cultura en La Guajira. Entonces estos proyectos incluyen viviendas con una infraestructura que no van acorde a la cultura pues tradicional de estos indígenas. Entonces sí sería importante la inclusión de estos proyectos de los indígenas para que se vea reflejado pues la autonomía y el bienestar en común que busca el gobierno nacional. Eso, gracias. Dale, ahora sí. Gracias, sí. Dale. Yo creo que cuando hablamos de pobreza y bueno, la situación de los pueblos indígenas, un elemento central definitivamente es el de territorio. Y empiezo hablando de pueblos indígenas en general. En el Perú, pueblos indígenas comprende lo que se denomina comunidades nativas, que son las que mayoritariamente se ubican en la Amazonía, y las comunidades campesinas, mayoritariamente ubicadas en la zona andina. Entonces, el concepto de territorio para los pueblos indígenas es fundamental. ¿Cuál es el problema en el caso peruano? Que hay primero no se reconoce o identifican quiénes son indígenas. Hay una exclusión grande y se ha denunciado varias veces. Hay un problema con la titulación, ¿no? Porque de acuerdo con la normativa peruana, por ejemplo, si eres una comunidad nativa que se ubica en la zona amazónica, si tu territorio tiene mayoritariamente actitud forestal, no te entregan la titulación, sino una cesión en uso, que es una figura de derecho civil que no te da la propiedad propiamente en sentido estricto, sino de manera temporal. Y además de eso, incluso estando titulada, hay un problema con la georreferenciación, es decir, delimitar
de dónde a dónde va tu territorio y qué problemas pueden haber. Entonces, al haber inseguridad jurídica para las comunidades, ¿qué pasa? Que el Estado peruano empieza a otorgar concesiones, sea forestales, de hidrocarburos o mineras, sobre estos territorios que en teoría no son habitados por nadie, y pues esto es motivo de conflictos socioambientales, es motivo de impactos ambientales, que a la larga se traducen justamente en el mantenimiento de un sistema de pobreza. Y hay esta paradoja en la cual se señala que a mayor actividad extractiva, mayor canon sobre canon, ingreso económico, pues en la práctica esto colinda también o coexiste con los altos niveles de pobreza, producto de la contaminación. Hay muchos casos de impacto sobre la salud que son muy persistentes en estos proyectos. Y para el caso concreto de los PIASI, cierro con una recomendación de la Comisión Interamericana que refiere que si se eliminan la posibilidad de que ingresen terceros a sus territorios, se eliminan las amenazas contra su existencia, ¿no? Porque justamente la presencia de terceros afecta su vulnerabilidad. Y nuevamente, ¿cómo evitamos que ingresen terceros a los espacios que habitan? Protegiendo el territorio, sea creando las reservas que había comentado y a la vez protegiéndola pues, en las zonas donde colindan con otras comunidades, ¿no? Eso, muchas gracias. Sí, muy bien, gracias. Viviana, por favor, gracias. Bueno, como tal en relación a la pobreza y como a las medidas para buscar soluciones, bueno, tenemos que en primer lugar ver sobre qué óptica estamos analizando tanto la pobreza, el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Y en este punto, reiterando un poco también lo que mencionaba Mari Carmen, es el tema de la inclusión y la participación de también los pueblos y comunidades indígenas. En materia de reparaciones, yo mencionaba que una de los elementos de la etnoreparación es que precisamente las medidas atiendan a las necesidades específicas de las comunidades, buscando también la superación de las barreras sociales y económicas con el fin de que se busquen como el camino hacia el desarrollo, pero que sea un desarrollo que se acorde a las necesidades específicas de estas comunidades. No desde que, bueno, se intenten también imponer como conceptos externos de lo que debe ser desarrollo o lo que debe entenderse por progreso, podemos decirlo, sino que sean a partir de la participación o generar espacios de verdadera participación con las comunidades indígenas para que de acuerdo con sus especificidades y de acuerdo con sus aspiraciones propias se logren establecer estas medidas para también la superación de condiciones de marginalidad y condiciones de pobreza en las comunidades indígenas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y termino allí porque, y como muy bien lo decía Viviana, a veces el Estado se olvida que los indígenas también tienen pobreza, una pobreza diferente, no puede ser la misma nuestra, pero hay unas necesidades que hay que garantizar, mínimas, ¿de acuerdo? El agua potable no la tienen, la educación tiene que ser acorde, hay muchas cosas que tienen que ser acorde, ¿de acuerdo? A los agua no es posible que se les trataba de titular en Ricaurte los pedacitos donde estaban desplazados y que ya con eso el Estado cumplía, ¿no es cierto? Hay que ir mucho más allá. Y pues yo realmente nos podríamos quedar aquí hablando mucho y yo les agradezco a Vivian, a Carlos, a Karen, a Mari Carmen, a Paula y a todos, a Carmen, a Andrea, a Mónica, a Sebastián, a las 60 personas que nos han acompañado esta tarde, porque ha sido muy interesante y gracias, ¿no es cierto? Gracias por esa gran misa sobre este tema. ¿Sí? Y bueno, yo creo que la próxima, Paula, ¿qué nos queda? Paula. No, señor, ya no nos queda nada más. Con esto damos por finalizada la sesión. Listo. Gracias. Felicitaciones y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Lo mismo, quedamos. Y Muchas Sharon, gracias a ustedes. Muchas gracias. Listo. Sharon les da aplausos. Mira, a Sharon les da muchos aplausos. Daisy, todos, gracias, muy amables. Y la próxima, hasta la próxima. ¿Listo? Gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Chao, cuídate, Paula.